La estancia Yerovia, propiedad de Puerto Casado S.A., es un ejemplo productivo de consorcio ganadero agrícola con historial de parcelas agrícolas con registro desde el 2016. En Yerovia, así como en todo el Chaco, el nivel de humedad del suelo es el indicador del calendario de siembra. En el periodo 2010-2022, el promedio de precipitación anual en milímetros se ubicó entre 400 y 900. El promedio mensual se ubicó entre 10 y 120 milímetros. Los peladares también son un elemento de lucha para la producción agropecuaria en Yerovia, que es el hogar de las parcelas demostrativas de soja del Instituto de Biotecnología Agrícola. Estos datos fueron compartidos durante la edición del Rally de la Soja Mariscal 2023 en una primera parcela de producción de soja que presentaron. Victorio Fernández y Enrique Valenzuela dieron a conocer los principales datos de interés. De la parcela C18, este es un material Monzoy 6210, que fue sembrado el 2 de febrero y tiene un antecesor de soja. Y acá hicimos la mitad de la parcela con totalmente producto biológico, casi total del producto biológico porque fue químico para lo que es para chincha y después todo totalmente biológico. Y pudimos observar y dar el mismo resultado, las condiciones de las plantas, todo iguales. Y acá, antes de la siembra, tuvimos un perfil de 1,50 m de perfil. Tuvimos buen perfil por la buena lluvia antes de la siembra. Y también tuvimos 2 aplicaciones fungicidas de retrovirulina más triazoles, esas 2 aplicaciones. Y esperamos acá un rendimiento de 3.200 según la estimación. Yo calculo que va a estar por ahí porque está linda la parcela. Y esos son de esta parcela que recibió 305 mililitros de lluvia. El total del campo es 637 mililitros de lluvia de diciembre hasta la fecha. Y la entre zafra que hicieron, por decir, en el periodo que quedó en barbecho, ¿plantaron algo o dejaron nomás la idea el rastrojo de soja ahí? La idea era de sembrar cobertura de invierno, pero nos acompañó el año pasado y fue por eso es soja sobre soja, porque siempre hacemos cobertura si hay condiciones de cultivo de invierno, tanto trigo, triticales, centeno. Ustedes ya comenzaron la cosecha, más o menos cuánto están rindiendo las parcelas, si ven algunas diferencias, que nos comenten un poco de esta campaña, lo que ya cosecharon. Y tenemos ahora hasta ahora un 2.300 de promedio, pero realmente sufrió ahí en el llenado, tanto en el inicio tuvimos 20 días sin lluvia y después en el llenado, ahí 15 días justo en el llenado de verano le faltó otra vez, ahí tuvimos unos 10-15% de merma. Seguro vamos a tener eso porque le faltó agua. Escuchamos varias veces el tema de los peladares y la pregunta es, las parcelas, ¿cuál es el porcentaje normal que tienen de peladares y si hay una evolución a aumentar o a disminuir en esa proporción que tienen las parcelas? Y en el caso de que lograron disminuirla, ¿cuáles son las prácticas que implementaron? Y tenemos en todo el campo un 18% más o menos lo que es peladares. En muchas áreas tenemos un desafío enorme para ir achicando eso. Y tenemos la rusiciensis, que es la cobertura de bracteria. Con eso lo que día a día vamos a ir achicando. Como que es rastrera, con eso es lo que baja un poco del peladar. Y estamos trabajando en eso. Hay mucho por trabajar, es un desafío enorme. ¿Con cuántos kilos de soja están pagando los costos acá por hectárea las parcelas aproximado? Con 1.200 kilos. 1.200 kilos. 1.200 kilos, sí. Valenzuela explicó que la producción en esta zona es plenamente con siembra directa. Destacó la necesidad de estructuración de suelo y compartió el plan de rotación. En casi 4.000 hectáreas que tenemos de avance de cosecha, tenemos el promedio de 2.400, casi estamos cerrando. Así como mencionó Victorio, lo que sí es lo que nosotros tenemos un desafío grande acá, estamos en un lugar que nosotros le llamamos peladares, ¿verdad? Que es un desafío impresionante. Vemos de la máquina en el momento de la cosecha que
venimos con rindes 4.000, 4.500, ¿verdad? Pero cuando agarramos esta zona nos tira muy por debajo los promedios. Entonces, el año nos está acompañando, tenemos muy buena lluvia, pero también nos marcan mucho los rendimientos esta zona, ¿verdad? Que el mínimo de rendimiento creo que estuvo por los 1.000, un poquito. Sí. Esta campaña sí, el máximo está entre casi 4.000 kilos por hectárea, en lotes cerrados, ¿verdad? Por manchones, como te digo, llegamos en la cosechadora a 5.300, 5.400 kilos, pero no promediamos el lote, son por partes, ¿verdad? Estos campos, si Choco me ayuda, tiene cuánto, 12, 14 años de producción, siempre apuntando a lo que es siembra directa, pero también vemos que es necesario ya remover un poquitito con un subsolado y una buena elección de mix o de soltero de cobertura, ¿verdad? Tanto de primavera, verano o como de invierno. Estamos disminuyendo, estamos tratando de hacer ese ejercicio. No es fácil después de 3 años inclusive, porque esto nosotros empezamos en el 2018 más o menos a trabajar fuerte con lo que es la cobertura de invierno. Pero también tenemos el directorio, tenemos la necesidad financiera de la empresa, donde también necesitamos reincorporarnos en la parte financiera. Entonces, esta zafra Vittorio, si no recuerdo, tenemos 600 hectáreas más o menos planificadas hacer una cobertura de Rusicensis y se nos redujo a 250, 260 hectáreas, ¿verdad? Necesitábamos hacer renta. Muchas veces nosotros como agrónomos es lo que queremos o lo que vemos en el suelo que queremos hacer, pero tenemos que también someternos a las decisiones de arriba, ¿verdad? Pero respondiendo un poco a la pregunta, es el camino que vemos es trabajar con cultivos como la Rusicensis, es lo que hasta ahora vemos que no está bajando el área, y ahora vamos a pasar a un lote que vamos a ver también el trabajo que estamos haciendo, y sobre todo lo que vemos es que es un buen estructurador de suelo, que nosotros necesitamos la estructuración de suelo, ¿verdad? Para que esto siga produciendo, ¿verdad? Ayer escuché mucho que se habló del tema de fertilización para lo que es soja, no es necesario todavía, pero sí tenemos que estructurar mucho el suelo todavía para poder trabajar sobre esto. Victoria mencionó un 18%, que si te pones a analizar lote por lote, tenemos lotes inclusive hasta 40, 45% de peladales, ¿verdad? Y eso es bastante importante, ¿verdad? Vos mencionaste 40% de peladal en algunas zonas, sí. Quiero pensar que eso probablemente está en la zona del frente, que fue lo primero que se desmontó, el sector A. Ese sector, si es ahí donde tienen los mayores problemas de peladales, un poco para aclararle a la gente, eso se desmontó con lámina. Y yo creo que después, a partir ya del resto del campo, se hizo todo con caracol, y probablemente haya sido el tipo de desmonte, ¿no es cierto?, el que ha dejado esa cantidad enorme de peladales. Han podido ir en esa zona particularmente, que siempre fue la más problemática. ¿Cómo fueron evolucionando en estos últimos años? Y mira, Carlos, nosotros, la verdad que la zona es la zona más complicada, sinceramente. Estamos con un plan de rotación, un plan de incorporación. Lo que nosotros vemos con el equipo técnico es lotes con más del 35% de peladar, no justifica ya ser área agrícola por el costo, ¿verdad? Hay tecnologías que hoy están entrando en el país que nos podría ayudar mucho a eso, con tema de siembra con tasa variable. Nosotros hoy tenemos en el grupo, adquirimos una máquina de fumigación selectiva que nos ayuda bastante al tema del costo, que es un camino para eso, pero en tema de, como le dije anteriormente, o sea, tenemos la planificación, pero la ejecución no se puede dar muchas veces, ¿verdad? Pero creemos que eso, este año queremos hacer 5.000, todo lo que sale de soja, queremos hacer un cultivo de invierno, apuntando siempre a la cobertura, ¿verdad? Y vemos que con las gramíneas estamos logrando combatir un poco el tema de los peladares. Y también queremos implementar trabajos puntuales, ¿verdad? O sea, trabajar directamente en la zona de peladares,
no solamente peladares, Carlos, también, así como mencionaste, la formación, los cordones son bastante importantes, sobre todo en la zona A. Los cordones te marcan muchísimo. Entonces lo que queremos es hacer trabajos también direccionados, como un subsolado, una incorporación de materia orgánica, de estiércol. Surgieron las ideas de poner, por ejemplo, fardos en esos lugares, ¿verdad? Generar cobertura, tratar de generar, de sembrar algo, de que tengamos unas raíces en esos lugares, es lo que queremos hacer, ¿verdad? Creemos que podríamos hacer, ¿verdad? Nosotros, yo acompañé bastante lo que es las nuevas formaciones de palmeiras y vemos que el entrar con cobertura en el primer año estructura muchísimo el suelo, ¿verdad? Yo creo que esas prácticas no se hicieron al principio acá en Yerovia. ¿Tienen hecho algún mapeo de suelo con algún beris? Y en caso de que esté hecho, sobre todo estos lotes que vienen más trabajados, ¿tienen hecho ambientación por lote o por lo menos ambientación, un tipo de ambientación por zonas? Nosotros sí estamos trabajando en eso. En los lotes antiguos no tenemos ambientación. O sea, todo lo que es el proyecto de la empresa sí está de desarrollo nuevo. Estamos trabajando con un plan de aptitud de suelo, ¿verdad? Para ya tanto sea agricultura como ganadería. En los lotes viejos no tenemos, estamos también en una etapa de toma de decisiones para hacer el tipo de ambientación. Y sobre todo medir puntualmente los peladares y cordones, que también va a ayudar a la toma de decisiones para los siguientes años. Lejos de plantear una competencia entre los productores, el Rally de la Soja, que tuvo como tercera parada la estancia Yerovia, es un espacio para el intercambio de experiencias vividas y contadas por los propios agricultores en sus fincas, un encuentro para hablar sobre recuperación de pasturas, rotación de cultivos y los distintos tipos de manejo. Ken Morilla, responsable del área de manejo y conservación del suelo del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAC, integra la lista mundial de leyendas de siembra directa o agricultura de conservación de la revista estadounidense Non-Till Farmer. La Federación de la Siembra Directa de nuestro país explica que como parte del legado de la siembra directa desde su comienzo en 1962, la revista actualizó en este 2023 su lista, incluyendo productores, educadores y proveedores destacados que han desempeñado un papel clave en el crecimiento de la labranza de 0 a 110 millones de acres, unidad de superficie, en 6 décadas, sumando a dos compatriotas, el ingeniero Martín Cubilla y el ingeniero Ken Morilla, quien compartió su valiosa experiencia con los productores que se sumaron al Rally de la Soja Mariscal 2023. Morilla fue el responsable de la presentación de la Calicata, la misma que fue abierta por el ingeniero César Villalba. Lo que vamos a procurar hacer es un diagnóstico. ¿Qué es lo que vemos de tal manera a poder dar una interpretación? Y ojalá sea bien participativo, porque es como un paciente que llegamos acá y tenemos que diagnosticar. Y el diagnóstico es más exacto cuanto más datos le da el paciente. El paciente va a ser el suelo y las experiencias de ustedes a nivel de campo. Porque no hay ciencia exacta en el tema de suelo. Ustedes vieron que en el primer día, ¿verdad? El suelo cambia a 20 metros. No hay, entonces lo que podemos hacer es explicar los principios. Acá esta calicata fue hecho por el compañero César Villalba, el topo, le llamamos prácticamente a él. Ahí está el topo. A mano, ¿no? Y también la compañera ya Sonia Ramírez, que está colaborando también, y vamos a tratar de interpretar juntos todo eso que se habló, desde qué es peladar, si es la misma cosa de salinización, si es sodificación, qué diálogo que es acá. Y bueno, vamos en función a lo que veamos. Entonces aprendemos todos y nos divertimos un poquito también, de paso. Así que, si no hay preguntas, lo primero que llegamos aquí es tomarle la temperatura. Usted cuando va al médico, le pone acá, o el termómetro. El termómetro acá lo que primero que hicimos para saber y el diagnóstico
de cómo está, ahí está, creo que está 15 o 16 grados. 1,17. El 17 corresponde a la parte más alta en el primer 1 centímetro. Y en el otro más abajo está ya 15 o 16, donde está la compactación, ya la aguja no entró, es la temperatura. Entonces no hay gran diferencia. ¿Y qué nos indica la temperatura? Si es menos de 13 grados, fósforo, por ejemplo, ya hace más ya que esté soluble y disponible, ya no, microorganismos ya se retraen, etcétera, etcétera. Entonces te podemos decir que este suelo está activo, que estas plantas pueden estar comiendo, etcétera, etcétera. Bueno, primer paso, lo que hicimos eso. Luego, el trabajo acá que hizo el compañero, trajimos un martillo. ¿Qué hace el médico? Le revienta la rodilla y le patea y acá le hicimos para ver, mediante el trabajo que hizo el compañero César, empezamos a martillo de goma. Muchos tienen ese dejo, pero aunque vamos a hacerle escuchar, a ver si se escucha. Escuchen un poquito. El ruido es una parte del estado de sequedad y dureza, ¿verdad? Tiene diferentes resonancias, entonces vemos que no está igual el perfil. Pero ¿por qué vinimos en este suelo? Sí, César, contanos cómo es acá, dónde es lo que se quemó, dónde es lo que encontraste. Buenos días para todos. Acá esta parte yo elegí una parte donde el peladar termina prácticamente y es algo leve acá, no es fuerte. Entonces esta parte decidimos dejar para que se vea esta parte donde yo abrí acá como una puerta, ¿verdad? Y acá, ahí donde está el señor, acá no se llegó a quemar todo el resto, ¿verdad? En el momento del quemazón entonces está más blanco, pero a partir de este acá empieza el peladar y termina más o menos esta parte, esta fracción. Y más esta parte ya... sí, Inge, tranquilo, voy a acercar más. Hoy tomé un tranquilizante muy suave. Acá ya se ve más la raíz, cómo se manifiesta en esta área. Entonces, fíjense, y acá hice un raspado y el suelo es totalmente diferente. La humedad acá sí está abajo, pero se ve por capilaridad. Y acá encontré un caracol, un resto fósil. Y de acá se ve que es una estructura de suelo totalmente diferente, que capaz que sea uno de los inicios en la formación. Acá nos cuenta lo que entonces tenemos que saber. Aquí es peladar, esta parte, estaba todavía el peladar en proceso de recuperación. ¿Qué era el peladar? Entonces vamos a definir. Y esta parte sin peladar todavía, pero en proceso, nosotros le decimos en proceso de recuperación por la cobertura. Entonces, ¿qué es lo que es el peladar? Ayer dijeron, bueno, es un problema físico. Sí, es un puede ser una de las causas físicas, pero puede ser químico, puede complicarse, así como uno tiene fiebre y bueno, oye, complica, pa. El suelo también se complica. Acá encontramos problemas físicos, problemas químicos, problemas biológicos. Entonces, pero no hicimos el análisis. En este momento somos médicos naturalistas. A ojímetro vamos a tratar de definir la enfermedad. ¿Cuáles son las probables enfermedades? Bueno, vamos por lo tentativo. Puede ser solamente salinización. Entonces hicimos, ahí en la pensión, hicimos lo que es la salinización. Y la salinización es la subida de agua por capilaridad hacia arriba, que lleva las sales o los elementos que están en el suelo, la solución del suelo hacia arriba. Luego el agua se evapora y la sal, el elemento reacciona con el oxígeno y se forman óxidos o sales. Y eso es lo que le deja, muchas veces habrán entrado acá hasta en el monte o en algún lugar donde no sale nada, tiene color, ¿cómo se dice? Color marrón, y hay parte blanca. Blanca cuando hay, esa sal puede ser
cloruro de sodio, puede ser sulfato de calcio, puede ser carbonato, o sea, la serie de productos que no sabemos porque no hicimos el diagnóstico. El análisis químico todavía no hicimos, ahora hay que hacerle, pues, si es la primera visita al médico, tenemos que enviarle al laboratorio para que gane plata también y te saque las muestras para, pues bueno. Así fue el tema. Entonces, ¿qué tenemos? La sal, entonces es la subida y este es el proceso. Muchas veces no tiene color. Ven acá, verán, no cambió el color. Entonces puede ser que no subió o no existe ese elemento que al reaccionar con el aire forme color. Hay sustancias o componentes que no cambian de color. Y las causas pueden ser varias, ¿verdad? Acá vinimos a encontrar, por ejemplo, que aparte de la temperatura le tomamos y pusimos un higrómetro acá. Está sediento. Pusimos de 0, calibramos a nuestro estilo y ya está en 35. O sea, está a 25 centímetros. Falta agua, falta agua. Está succionando acá la bomba y ya está. Ese es el tema, vamos a suponer que es el equipo. El otro equipo más simple, al estilo naturalista, mirando el pipí más o menos, ahí le estamos derramando agua a ver si circula agua. No está circulando, ya hace rato estamos poniendo. Y está a 10 centímetros de la pared. ¿Qué significa? Hay dificultad de circulación de agua, solamente por capilaridad, y la capilaridad tarda, ¿verdad? Más bien está subiendo, después van a mirar el pocito que el agua en vez de bajar está subiendo, sube para arriba. Significa que hay capilaridad, agua que sube para arriba, es normal, ¿verdad? Entonces vamos encontrando diferentes síntomas. ¿Qué nos puede decir el diagnóstico? Acá el compañero César dice, yo vine a ver, etcétera, etcétera, encontré. Bueno, aparte del sonido, usamos se perdió mi cuchillo, acá está. La dureza, a mano primero. A mano, ¿y qué es lo que encontramos? Estos primeros 9 centímetros encontramos blando. Después, ¿qué encontramos? Duro, como piedra, sin estar muy seco. Pero haciendo la comparación, ¿qué es lo que hemos encontrado? En este primer perfil tenemos que estar seco, y acá es el área en proceso de recuperación del peladar. Acá hay peladar, ¿verdad? ¿Qué encontramos? Que a lo largo de acá está mucho más seco, y si ven visualmente, dijo que ¿cuántos milímetros de agua cayó? Unos 50, algo así, ¿verdad? Y perfil de agua, no sé cuánto dijiste. Sí, 150 centímetros. Y fíjense, en la parte donde está sana y hay cobertura, o sea, tiene un proceso, todavía tenemos reserva de agua. Miren el color. Allá donde hay peladar, no tenemos agua. Y urgente está pidiendo, según el higrómetro, ahí el aparato, vamos a decir. Entonces, una primera conclusión es que, habiendo un sistema en mucha degradación biológica y química no sabemos qué es lo que tiene, no tenemos análisis. Si lo que realmente tiene carbonato de sodio, si tiene sulfato, no sabemos todavía por la reacción, pero por la vista, el pH 6.5. No hay carbonato. Si es alto, ya tenemos carbonato. 7.2. No es grave su situación, no hay carbonato. Posiblemente sulfato, entonces no cambia la acidez, se mantiene ácido. La gente viene de la región oriental, el suelo del Chaco, pH alto, no, hay pH 5, pH 6. Es cuestión de sustitución nomás, ¿verdad? Y el elemento que está dando eso, que es la exuberancia al carbonato y sobre todo del calcio. En muchos lugares no hay, por eso, para poder ir entendiendo. Otra cosa, ¿qué es lo que empezamos a mirar? Y después vamos a mostrar por eso, comparando con el tema del monte allí. Empezamos a ver este cultivo. Y si ustedes miran acá, fíjense, todos son sedimentos. Son sedimentos. ¿Por qué estos sedimentos? Y justamente por esa subida de alguna de las sales, que no sabemos cuál, hace que esta agregación inicial que tiene, oye, afloja, se afloja. ¿Y quién es el gran juntador? Aunque ustedes no crean en el Chaco, entren en el monte, después van a ver.
Lo fundamental en el trabajo con el cuidado del suelo en el Chaco, principal punto de interés de los participantes en el Rally de la Soja, es el manejo de agua, explicó el ingeniero Ken Morilla. La mayor cantidad de consultas de los productores y técnicos que se sumaron a esta travesía agrícola estuvo relacionada con el suelo. Entonces, ¿qué es el tema del manejo del agua, del Chaco? Manejo de agua. Fundamental. O sea, tenemos que decir manejo del suelo, pero realmente a quien tenemos que controlar es al agua. ¿Por qué en el bosque allá entra y sale el agua? Y vamos a tratar de explicar acá. Porque es el único responsable de hacer el agregado, no planar, no ese plano que se forma acá, esta planicie, que hace que muy tortuoso la bajada del agua. Tarda mucho. ¿Por qué? Porque tiene que venir acá, venir acá. Si es que hay materia orgánica, acá como vimos acá, el tema de la formación de los agregados es como mucho por gravedad. Si es que entra y está planar, tiene que bajar por capilaridad. Y la capilaridad pues, es un espacio, la falta de poros. En otras palabras, está compactado en nuestro suelo, la parte superficial. Entonces cuesta que entre. Y esa compactación es en los primeros 1 o 2 milímetros. Por eso está liso allí. Y cuando está liso, es como una película que primera resistencia a la penetración gravitacional y empieza a entrar por gravedad. Y esa por gravedad tarda. Y si tarda, se tiene que mover el agua. Y por eso hay erosión en las parcelas. Acá donde vimos hay erosión laminar. Que no está mal, que es el mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque él lleva el agua con sal. Pero ¿qué pasa? Si yo no pongo cubierto, no hay ese retorno que hay en el bosque allí. ¿Y cuál es el retorno del bosque? Que las hojas que caen quedan sobre la superficie. Y si quedan sobre la superficie, su descomposición es muy diferente si yo meto con un rastrón o paso un cincel, etcétera, donde el material orgánico queda bajo el suelo. La descomposición del Chaco en la región oriental es, si es con oxígeno, o sea, si queda sobre la superficie, es formación de ácidos. Y si es bajo tierra, es formación de sustancia disolvente que le llaman. Y si disuelven, hace que se selle rápidamente. Donde se rastroneo se sella mucho más rápido acá. ¿Por qué? Porque genera sustancia dispersante. Se disuelve. Tan dispersante es que empezamos a encontrar acá en la propiedad el álcali negro. ¿Qué es el álcali negro? Esa cosa negra que parece moho, es humus que sale en plena finca del agricultor. Estamos perdiendo materia orgánica. ¿Por qué? Porque el humus es tan liviano que cuando sube el agua hacia arriba, va como vapor y quedan los coloides. Y quedan esa piel que encontramos. Encontramos mucha piel ahora en el recorrido de este evento, donde estamos también perdiendo, ¿cómo se dice? El material orgánico vía evaporación. Entonces, ¿qué es o cuál es la propuesta que está viniendo ahora? Señores, tenemos que infiltrar agua. ¿Cómo vamos a infiltrar? Bueno, tenemos que usar cobertura. Desde que entramos acá, dijimos, tenemos que usar cobertura, que tenemos que usar cobertura. Y ahora vamos a entender por qué. Acá el terreno es plano, tanto para ofrecer resistencia al movimiento horizontal, hasta no nos conviene tanto. Si está salado, que se vaya el agua, salga por el canal, pero no se quede acumulado. El tema es que el agua infiltre y no se acumule. Porque al acumularse, como tiene ciertas sustancias en pequeña cantidad, eso empieza a ser dispersante en la parte superior y eso hace que funcione la capilaridad como una bomba. Y es aquí, por ejemplo, donde se quemó y existe el peladar. Acá se fue por evaporación, se fue el agua. Si hubo, acá esta parte está en recuperación, pero si ustedes miran allá, no hay vegetal que consuma el agua, sin embargo está seco. Primero porque no infiltró y segundo porque el principio de capilaridad sigue funcionando. ¿Qué pasó acá? En esta parte dice que entró 1,50 de agua. 1,50 de agua que esto sí o sí se tiene que perder. Es un clima cálido. Acá en el Chaco, creo que en el mes estamos cerca de una de las bases de Mariscal Estigarribia. Si no me equivoco, es 21 o 28 litros de agua negativo para el mes de mayo. O sea, acá se evapora más de lo que cae la lluvia.
Entonces, sí o sí se tiene que ir, no le vamos a atajar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? En vez de perderse el agua por el aire, que se pierda a través de la planta. Si se pierda a través de la planta, esa va a ser la futura cobertura. Si es la cobertura, empieza a tener ese ciclo y vamos a repetir el ciclo del monte que está ahí al lado, ¿verdad? Ese monte que está al lado allí no significa que no se va a salar, no significa que como se dice, no se va a secar, que se le va a caer la hoja. Todos los procesos, nos vamos a cambiar el clima. Lo que nosotros vamos a hacer es que en portugués vamos a contornar el tema. Y lo que vamos a hacer en este caso es formar un sistema mecánico para evitar la evaporación del agua del suelo y incentivar la evapotranspiración para que quede carbono en el suelo, porque ese tiene un retorno en todo el proceso. Esa es la ventaja que vamos a ir buscando. Bueno, abierto a las preguntas. Quiero mostrarles un poquito. Si me atacan un ratito. Acá, fíjense lo que veníamos hablando. Bueno, fíjense los tipos de rajadura, no necesariamente del vertisol. El vertisol, pues, oye, capaz de sec ya, ¿verdad? El que se hace al agujero, que es un mecanismo de defensa también para la entrada de agua. Pero si ustedes ven acá, fíjense la facilidad del suelo de monte y el estado de agregación para infiltración de agua por gravedad. No necesariamente por capilaridad. Capilaridad tarda. Tanto ahí que no sé si hay agua todavía en nuestro pocito 25 centímetros. No se va el agua. Está allí. Imagínense si llueve, ¿cuánto llueve? 90 litros por metro cuadrado. No se habrá quedado nada si está sellado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que generar? Condiciones, y hasta el momento que encontramos lo más fácil es la agregación para el movimiento de agua vertical, ¿verdad? Fíjense cómo se desmonta. Esto no significa que si ahí viene un periodo muy seco, como vinimos en el mes de diciembre, que había sal en el monte, 47 grados. Tenemos en diciembre, creo que es casi 50 y tanto era la diferencia entre evaporación y precipitación. No había agua, 3 meses no llovía, entonces sale el agua sí o sí, pero mucho más lento. ¿Y qué es lo que si hay esa cobertura? Le damos el mecanismo de recuperarse. Vieron que hubo el COVID, se fue el que menos defensa tenía. Y vamos a suponer que este suelo tiene COVID, se va a ir el que menos defensa. ¿Y cuál es la defensa? Es el sistema de porosidad superficial entre los primeros centímetros que evita que salga, porque hay cámaras, hay macroporos que evita que salga el principio. ¿Por qué? Porque la capilaridad no para, nunca para, hasta que se quede todo seco. No hay una cámara, porque ¿qué es el isopor? El isopor son burbujas de agua para que no salga. ¿Qué es la ropire? Conserva el frío del hielo. Eso son cámaras o macroporos que uno genera artificialmente, y el suelo es la misma cosa. Y uno de los mecanismos para el Chaco, estuvimos acá 7 de diciembre haciendo mediciones. 47 grados de ambiente y el suelo estaba un poquito peor. Entonces no hay microorganismo que aguante, porque no crean que no haya microorganismos. Acá hay micorriza, hay todo lo que hay en la región oriental, de otras razas, ¿verdad? Que hay que seguramente clasificarlo y reproducirlo para que colaboren, porque por algo hay nitrógeno. No creo que sea solamente por los rayos, que nunca llueve acá, muy poco, con menos para decir que es solamente ambiental. Entonces hay población microbiana que están trabajando y que tenemos que ver. ¿Cuál es lo importante ahí? Temperatura. La temperatura es fundamental para que sigan viviendo esos microorganismos. Ahí pusimos el termómetro, apenas llegamos a los 2 centímetros y a los 15 más o menos, casi se nos rompe tan compactado. ¿Pero qué significa? La cobertura homogeniza la temperatura por debajo de los 35 a 37 grados, que es a partir de 38 a 39 coagulan el aminoácido del microorganismo. Entonces ya no tenemos la ayuda de él. Tenemos que depender de alguna descomposición de ¿cómo se dice? Esos microorganismos calientes, como se dice, ¿verdad? De la otra etapa, que desdoblen y aproveche el fósforo. Porque acá hay mucho fósforo, pero no está disponible. ¿Y por qué no está disponible? Porque alguien no trabaja. ¿Qué tenemos que hacerle? Hacerle trabajar a los que pueden. Pero si van como cualquier obrero, tiene que comer. ¿Y cuál es la comida?
Esto, ahí está el Rusiciensis. Por supuesto que va a haber más fósforo. Quizás no aprovechamos nomás un ratitito. Fíjense, el suelo se echa y cómo se deshace. En la otra finca, vamos a aprovechar, no es para hacer crítica ni nada. Encontramos deficiencia de fósforo. Es raro, pero era un peladar. En el no peladar no hay deficiencia de fósforo ayer. La antocianina está ahí, granatecito, invaite, hasta deficiencia de potasio. Y si uno busca los análisis acá, tienen esos nutrientes. Lo que no estamos teniendo es alguien que lo vuelva más disponible. Y hasta el momento es lo que nosotros conocemos. Si no es por fertirriego y demás, hierba que ya viene como ácido fosfórico, le tenemos que ponerle a los microorganismos que coman y participen del proceso. Y una cosa fundamental es la temperatura. Ellos no trabajan a más de 37, 40 o 45 grados en esa seca, en este que vinimos a medir, por ejemplo, en este diciembre, y donde tenían temperaturas altas. Y por supuesto, el cultivo o el maíz, que es más sensible, se puede observar todos los detalles, la deficiencia, presentaban síntomas de deficiencia en una abundancia de fósforo de 400 partes por millón, otros, pero no son disponibles eso. El fósforo que existe nomás. El uso de rastra fue uno de los temas consultados durante la charla alrededor de la calicata. A pesar de realizar algunas recomendaciones específicas, Morilla insistió en que cada área del suelo chaqueño es diferente y requiere un tratamiento diferente. Todo el mundo le tiene miedo a la rastra. Es como tenerle miedo a la sal y no, según el asado que nos van a dar. Si le ponemos en forma, ese asado de hoy va a ser muy rico, ¿verdad? Entonces la rastra es una herramienta feroz, hay que utilizarlo solo y exclusivamente, por eso dice, al inicio. Viene esa recomendación para usar el principio para nivelar, para que las cosas funcionen. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos que se nivele los suelos acá del Chaco? Siempre, ayer hablamos, te pasaron, no sé cómo se llama, blind land, ¿cómo era? Vos dijiste, ¿verdad? Kleinax, ¿verdad? Para mí es un troncón feroz y, ¿verdad? Nivelador. Porque allá en la región oriental, pues eso nomás, feroz tronco había, bueno, se nivelada. ¿Por qué tiene que nivelarse? Porque la nivelación cumple dos funciones: distribuir la culpa entre todos. Queremos distribuir el mal trabajo y bueno, ponemos así, entonces el agua se junta aquí, entonces no se sala. Hay una vaguada, hay una allí y allí, ahí sale el peladar. Entonces, si lo que nosotros hacemos es nivelar y luego infiltrar, no, lo que acá, el mensaje está correcto, no hay otra herramienta que no nivele. Vos necesitas nivelar, si no se te va a juntar agua. Y la característica de estos suelos es que hay así irregularidad. Entonces pongámonos plano, hagámosle la tendencia del canal costado, como vimos acá, que vaya la parte salada, que consiga subir, que se vaya con el agua. Y que ataje esta cobertura, ¿verdad? Que no vaya sedimento, porque una cosa es que se vaya el agua y otra cosa es que se vaya el sedimento. Acá casi no se ve que se va el sedimento, pero se va el agua. Se va el agua y se va el agua, ¿cómo se dice? Doble función. Te lleva lo bueno y te lleva lo malo también. ¿Qué pasa si está muy plano y afloró mucho los ácidos húmicos y todos los coloides orgánicos? Se va también. Un Momboriajú igualito que en la región oriental. Allá se nos iba fósforo, potasio, etc. Pero nunca vimos el coloide porque la tierra es colorada. Acá ves y queda el residuo y es oscuro. O el agua estancada es transparente pero es color marrón. ¿Qué significa? Tiene coloide orgánico, ¿verdad? ¿Y qué es el coloide orgánico? La carga negativa del 6 no sé qué espectacular del suelo del Chaco. Acá hicimos, no tenemos, como somos médicos naturalistas, por golpe y por sacarle la lengua eso, metimos acá para medir la densidad. La única cosa que encontramos es, en este proceso de recuperación, al retirar, ¿qué es lo que tenemos en la parte de arriba, ya el proceso de recuperación? Ya tenemos mucho más agregado. Un proceso muy rápido de agregación. Y el tema de resistencia a la penetración. La resistencia a la penetración de estos suelos no varían muchas veces, a excepción, como vamos a ver allí, en su composición. Porque vieron que son muchas camadas, casi tiene 40 centímetros. Ese es de un periodo
que vino, acá pues son canales, vino con el agua, se sedimentó y quedó, entonces bastante uniforme, a excepción en parte que se nota la diferencia. Acá estamos, hay suelos que llaman cambisoles, los menonitas, o llámale, donde hay concentración de arcilla. Acá es bastante homogéneo. Ahora sí está más duro en parte, y esa dureza es por la falta prácticamente de agregación, porque alto contenido de limo posiblemente. No tenemos el análisis, no sé si hay análisis allí, si nos dice, debe estar entre los 30 y más, acá, por la dureza, por lo menos en el horizonte A. Pero acá lo que nosotros, para poder continuar, ¿verdad? ¿Qué es lo que encontramos? Resistencia a la extracción. Fíjense, nada más acá. Acá fue fácil, y por eso el ruido que le hicimos. Acá le metimos ya el martillo, y fíjense, en la parte, ya no sale por pedazos, ya no podemos ni sacar. ¿Qué hicimos? Sacar una muestra para saber la densidad. ¿Qué pensamos? Que está con bastante, ¿cómo se dice? Con bastante limo o silte los de origen brasilero para que vienen su análisis de suelo, que nunca cambiaron también, hay que poner limo ya, y están 40 años haciendo análisis acá. Bueno, el limo es bastante, y está dado por la falta de agua. La dureza está dada por la falta de agua, porque esto se ablanda. Entonces, de repente dice, vamos a cambiar esta. Yo soy partidario, pero algunos quieren meter a 40, 60 el cincel. No van a ablandarlo nunca. Van a hacer que penetre el agua, y el tema es no solamente que entre el agua, que se mantenga el agua. ¿Me entiendes? Para mantener blando. Porque no todos los cultivos son Russiciensis. ¿Qué es lo que tenemos? Que es algunas de las especies son más por su diámetro y ofrece mayor capacidad de fuerza hidráulica para ir penetrando. Y entre eso es por eso acá el tema del Russiciensis. El Russiciensis aprovecha la presencia de franjas de humedad y él va penetrando. Por eso acá el compañero César hicieron y encontraron hasta esta profundidad. Esta profundidad ya es 1,20 m casi, ¿verdad? Y seguimos teniendo 1,80 m. Yo tengo 1,60 m. Se me va a decir, bueno, fíjense, no, ahí está, correcto. Fíjense la cantidad de raíces que tenemos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Posiblemente el diámetro ya ayuda un poquito más a que baje el agua por gravedad, ¿verdad? Aparte de la capilaridad, ya baje entonces el flujo de agua, aparte de este colchón de retener que no se escurra, porque necesita el factor tiempo. Factor tiempo para empezar la infiltración. Fíjense, no sé si cargaron el pocito para que después miren otra vez. Todavía está todavía lleno. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la perra, así, va a entrar agua en profundidad. Porque ya está lloviendo casi 1 hora que pusimos. Y todavía no hay, posiblemente haya transmisión vertical por gravedad, pero horizontal no. Y está a 10 centímetros. No circula el agua. Necesitamos darle ese dinamismo de tal manera que facilite, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran acá, esta parte que ya está más sanita o está más sana, vemos que acá es que tiene sedimento horizontal. Esto va a tardar un poquito, pero ¿qué es lo que le ayuda? La descomposición de este es con oxígeno. Entonces se llama agregante, una descomposición agregante, ácido poliurónico, ácido urónico, jalea. En síntesis, ese tuyucueñepino que agrega. Si es bajo tierra, dijimos que al revés, dispersante. Entonces, en vez, como está compactado, va hacia arriba el vapor y los sedimentos. Bueno, pero ¿qué pasa? Si miran acá, ¿qué es lo que permite acá? Fíjense, de las últimas lluvias, acá tenemos todavía agua. Tenemos también agua acá para abajo, o sea, y acá menos otra vez, porque esto es por sequedad ambiental. Entonces, el agua se transmite por capilaridad. Acá la capilaridad, no hay agregado casi acá, para decir que se mueve por las agregaciones, sino por capilaridad. Y al hacer eso, tenemos agua acá. Fíjense, esta es la parte se secó, pero todavía tenemos agua. Hay agua hasta los 40 centímetros. Vamos a suponer que ese sea el cultivo. Este sea el cultivo, que no sea que haya sido soja. Entonces, el momento de plantar
para aprovechar esta agua. Y después de secar, porque ayer dijeron, nosotros ponemos en Palmeira, creo que dijo, ¿verdad? Que ellos van a desecar no sé en qué y van a esperar la lluvia, van tipo barbecho químico como se hacía antes, ¿verdad? Un barbecho químico con dejar para que infiltre agua. Entonces, ¿qué es lo que la propuesta que viene ahora, ¿verdad? ¿Por qué no aprovechar esta agua que sí o sí se va a perder? No tenemos de otra. Se va a perder esta agua. ¿Por qué? Porque evapotranspiración durante todo el año es negativo. Acá. Siempre se pierde agua. A no ser que yo le ponga una carpita. Y esta carpita es biológica. Entonces hacemos una regulación mecánica, ¿verdad? Uno. Y acá vamos a suponer que haya sido soja o haya sido maíz, ¿verdad? Que no cubre tanto, lo mismo se va a perder. Ustedes ven que ahí está el resto de maíz y entre el medio está tipo, ¿cómo se dice? Hasta un proceso de peladar chiquitito se van formando. Y bueno, en vez de ocurrir eso, poner el abono verde que aproveche. Y allí aprovechar. Crezca como crezca, la gente se plaguea, pero quiere ver el abono verde como la región oriental. No siempre dependemos de la lluvia. Si llovió, sí. Si no llovió, no. Pero, ¿qué va a hacer? Va a haber algo que permita mayor infiltración, vamos a suponer en agosto, septiembre, si hace la desecación, hasta antes de la siembra. Esta es la propuesta. Alguien va a decir que no estoy a favor, en contra, etcétera, etcétera. Bueno, pero acá estamos hablando de principios. Y el principio es que si yo termino de cultivar ahora, inmediatamente poner cobertura, una especie de cobertura para hacer la desecación, para juntar agua. Faltan estudios sobre el suelo del Chaco, por eso los técnicos recomiendan seguir principios, dijo Ken Morilla al describir la situación del suelo chaqueño. Nunca he visto sal en suelo argentino. Vi que se removía el suelo y el algodón crecía mucho mejor cuanto más pasaba el cultivador. Son contradicciones. Tenemos que ir a ver el campo, dijo, sugiriendo que los participantes del Rally de la Soja encuentren una oportunidad para ver el Gran Chaco sudamericano. Comida hay. Hay fósforo, hay nitrógeno, hay disponible, potasio, alto, calcio. No hay problema. Entonces, ¿cómo hacer el agua? Entonces van a decir riego. No, pero no cualquier riego tampoco. Si pongo mucho riego y se me evapora, acelero el futuro peladar artificial. Por eso hay que tener en cuenta que no es derramar agua, sino derramar agua y retener el agua. Y el único coloide artificial natural, bueno, está por lo menos la materia orgánica que sigue teniendo carga eléctrica negativa, eso nunca va a cambiar. Entonces un gran retenedor de agua. Y después están los polímeros, hay gente ya que quieren vendernos, ¿verdad? Pero tenemos que entender, ¿verdad, Sonia? Retenedor, ¿cómo retener? Entonces hacia eso nos estamos yendo. ¿Cómo infiltrar? Pero ¿para qué si se va a perder? Si voy a ir, ¿cómo retener después? Y bueno, hay productos químicos, hay lo más barato, está lo más barato que es la cobertura, que no se vaya ese vapor del suelo. ¿Cómo yo retengo? Y sí o sí va a salir, y bueno, que salga a través de un abono verde o un cultivo. Esa es la idea o intención. El sistema radicular rusichensis es espectacular. ¿Por qué? Porque este se va a descomponer en el canal. Y el canal va a ser un canal físico. Va a funcionar la gravedad. Y lo que necesitamos nosotros acá, no, aparte de la capilaridad, necesitamos la gravedad y necesitamos el retenedor, la fuentito. Y este es muy bueno. Actúa de isopor prácticamente del suelo. Mantiene temperatura y agua. ¿Y por qué necesitamos el tiempo para infiltrar? No, es el sistema de agregación. Van a ver ahí en el monte, que el monte cae. Su mejor sistema es su propia caída de agua y su rama, que genera agregación. Pero lo mismo corre el agua, que al mismo tiempo es una pérdida, pero también desalinizador en caso que haya habido mucha seca. Lleva la sal. Entonces, no retener ni juntar agua,
hacer lagunas, ¿verdad? Entonces, ahí el principio de nivelación del suelo, forzar la infiltración y lo que se vaya, el resto de la sal que vaya afuera. Es lo que al momento, posiblemente a futuro, va a haber otras tecnologías como cómo retener más, cómo hacer ese esfuerzo, pero no se tiene que evaporar el agua en la chacra. Tiene que evapotranspirarse. Nosotros no vamos a cambiar el clima. Vamos a tener que adaptarnos a esta temperatura, a esta seca o exceso de lluvia inclusive, que pueda haber en esta zona. A tu criterio, después de la cosecha de soja, sembramos una cobertura de invierno. ¿En qué momento deberíamos de secar esa cobertura? Ahí ya entra tu instinto Para previendo los datos de la próxima lluvia que va a venir. Exacto, sabiendo que el invierno es seco, que no tenemos lluvia, que el cultivo para formarse va a usar esa agua que está disponible. Sí. Y tenemos que esperar la lluvia de la primavera que cargue el perfil para sembrar soja, sí, o maíz o soja. O sea, la cobertura va a ser tu ayudante de infiltración de agua. Sí. O aumentar la capacidad de infiltración. Esa es la teoría, vamos a decir, de todo que mueve eso. ¿Cómo infiltrar? Si va a empezar a llover septiembre, octubre, noviembre, no sé, en cada lugar, ¿verdad? A partir de allí que el agua que caiga corra menos y se infiltre. Es una teoría, vamos a decir, teoría o práctica ya, vamos a decir, de que vos infiltre el agua de cualquier manera, pero no reteniéndole como un tajamarcito, sino que entre, fluya, para que te lave de toda esa sequedad. ¿Por qué? Porque el proceso de los suelos acá sigue. Durante el invierno se evaporó lo mismo, hay un montón de claro. En maíz encontramos claro, en soja hay claro, en sorgo, en todo hay claro. Entonces, ¿cómo disminuir el proceso? Y lo mismo entre el cultivo. Lo único, y por qué dijimos acá que es bueno, pues sobre todo las pasturas. Las pasturas, fíjense, son matosas. ¿Vieron que tiene matosas? Eso no meramente es tolonífera, que vaya mucho por el costado. Que te tenga raíz y que corra, tipo. Entonces te permite doble función. Si el pasto estrella a veces se va. ¿Y cuándo te infiltra? Te retiene, muy lindo para la región oriental, que ataja la velocidad del flujo del agua. Acá lo que vos querés es que entre. Entonces es bueno tener una cobertura muerta una vez que logres cubrir el suelo. Cubrir el suelo. Cubrir el suelo y bueno, desecar y esperar la lluvia para acumular. A eso voy, al momento de la desecación, porque ayer estuvimos viendo un lote de mileto que ya está con semilla y eso está chupando agua permanentemente, ¿no es cierto? Entonces, el motivo de pasar el rolo era justamente para cortar ese volumen de agua que está sacando para formar la semilla. Y entiendo que acá en este campo particularmente y en otros se está haciendo trigo, ¿no es cierto? Y ese trigo bombea agua durante el invierno, la poca humedad que juntan durante el otoño, ¿no es cierto? La está bombeando el trigo en el invierno. ¿Qué pasa después? Es la pregunta. La misma pregunta le hicimos a Moraes de Sá y todos esos grupos que hicimos la recorrida aquella vez. Y la respuesta que nos dio, y que bastante fue, señores, si vos tenés que está germinando la semilla de la rusiciencia, estás transformando en carbono. O sea que sí o sí te brinda el beneficio. Vos desecás otra vez eso, lo mismo está perdiendo el agua, lo mismo va a encontrar, o quizás menos agua después de terminado el ciclo para empezar a juntar. Entonces, ¿cuál te conviene? ¿En qué se basan eso? En los trabajos que hicieron acá los 20 años de ensayo en el lado boliviano, una consultora, ¿verdad? Probaron que justamente, en qué momento hacer, y sacaron la conclusión que tiene que usarse el agua, que no se evapora, porque ¿cómo se dice? La diferencia entre la precipitación y la evaporación simplemente se agranda. Entonces lo que tenemos que hacer es achicar eso y tener más vegetal, porque tarde o temprano lo que te va a favorecer va a ser el carbono en tu suelo. No es a corto plazo lo que nos dijo, es a mediano y largo plazo.
Finalmente, en una última parcela visitada en Yerovia, el gerente de producción afirmó que el maíz es un desafío grande y que en la campaña 2023 ni siquiera se llegó a cubrir costos con el rubro. Lo que queremos mostrar un poco es que el maíz es un desafío enorme, es una necesidad de rotación de cultivo muy interesante, pero financieramente no cierran los números. A nosotros nos cuesta muchísimo, no estamos llegando a los rindes deseados. Ayer vimos ahí la explicación que hizo el SC Carlos y Eduardo, que se están probando híbridos con ideologías del lado argentino, que también pasaban por lo mismo y dieron el salto trayendo híbridos templados, ¿verdad? Nosotros hicimos una pequeña área también experimental y para nosotros no es el camino, es muy susceptible a la cigarrita. No vimos eso ayer con ustedes, o sea, es otra realidad la que ustedes están teniendo. O sea, según me contó Eduardo también que podría ser una opción, pero tampoco no te da el salto de 3.000 o 4.000 kilos que mencionan ellos, ¿verdad? Entonces lo que queremos ver un poco acá, estamos trabajando con diferentes, creemos, ¿verdad?, que necesita una fertilización el maíz. En este caso usamos la zapa anterior también hicimos con nitrógeno, hicimos con sulfamo, y el que mejor nos rindió fue un 13% más de productividad con el sulfamo. Entonces este año ampliamos el área, ya nos fuimos 50 y 50 de este lote, más o menos 45 hectáreas, ¿verdad? Un lado a lado tenemos con y sin, y los datos que nos dan así a estimación a mano, tenemos que con la fertilización, ¿verdad?, a base, con 90 kilos por hectárea, estamos estimando 1.150 kilos por hectárea, y el testigo, que sería sin fertilización, 4.700. Tenemos 400 kilos más o menos de diferencia, pero eso vamos a ver después en la cosecha, ¿verdad? La estimación a mano siempre es más o menos, ¿verdad? Lo que sí nos preocupó un poco al hacer el análisis el año pasado, tuvimos un mejor margen por el precio. Este año, al momento de hacer los estudios con Victorio, vimos que se está desmoronando un poco el precio, entonces eso impacta directamente. El año pasado nosotros con 300 kilos pagábamos lo que es la fertilización, o sea, cubríamos los 90 kilos por hectárea, y hoy con el precio de 180, 200 con suerte, ¿verdad?, puesto acá en el campo, eso se nos dispara a 800, casi 1.000 kilos por hectárea. O sea que si en realidad se cumple lo que nos dice la estimación de los técnicos, no vamos a tener un diferencial positivo en esto, ¿verdad? Por eso digo, para nosotros es la realidad de Yerovia, nuestra realidad de Casado, que el maíz es un desafío grande, tenemos que trabajar mucho, el costo de la tecnología es muy alta, y lo que es el año pasado entramos un poco tarde, nos agarró desprevenidos, pero este año estábamos preparados y hay lotes que llegamos a hacer hasta 7 aplicaciones contra cigarrita. Este lote en particular tuvo 3, pero tenemos lotes con 7 aplicaciones, ¿verdad? Que también ahí, uno dice, o sea, tenés el híbrido caro, la semilla cara, tenés el costo caro de mantenimiento, y los rindes. Hoy nuestro rinde techo en estimación de los maíces que tenemos está en 5.500 kilos por hectárea. Si no haces ninguna fertilización y si haces 2 o 3 aplicaciones, creo que es rentable, pero nos juega un punto muy negativo el tema del precio. Entonces es una necesidad de rotación, es un estructurador de suelo. Nosotros este lote también, por una visita que vino de la provincia de Salta, es un lote que viene maíz sobre maíz, ¿verdad? Yo trato de todas las visitas que recibimos, agarrar lo bueno, desechar lo malo, pero también probar, o sea, probar con nuestra realidad, ¿verdad? Con nuestra vivencia, ¿verdad? Y vemos que en realidad está mucho mejor este maíz que otros de la misma fecha, del mismo híbrido, y yo le doy
por el hecho de que viene de un rastrojo de maíz, ¿verdad? O sea que lo que estamos logrando es reestructurar mejor el suelo. Entonces también son prácticas que vamos haciendo, vamos probando, vamos tratando de tener nuestra propia vivencia para quitar el mayor beneficio y no condenarle mucho al maíz. Que no sé, yo creo que muchos también deberían pasar por lo mismo, ¿verdad? Dejando la materia verde, se está activando la flora y fauna y encima de cuidar el suelo, señalaron algunos de los participantes del Rally de la Soja, valorando el papel de las buenas prácticas agrícolas en la producción agropecuaria.